Buenas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a nuestros anteriores participantes y ahora os quería presentar uno de los casos prácticos de este congreso, que es del aceite industrial a los envases que, como vemos, pues luego suponen muchas veces un problema, que nos lo va a presentar Ainhoa Lizarde, que es la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Como decía, los que hablamos con pasión tenemos, yo creo que, dificultades para ceñirnos al tiempo. Voy a ser muy rápida. Me ha encantado, estoy viendo a Rita, me ha encantado la mesa redonda anterior y también viene gente muy importante después de mí, así que voy a intentar ser muy ágil en nuestra presentación. En primer lugar, gracias por invitarnos a este 15º Congreso. Para nosotros es fundamental en economía circular. O contamos con la divulgación, con los medios y, sobre todo, y por favor, con el rigor. Comuniquemos bien, no tratemos a la gente como si fuera todos ignorantes. Hay que sensibilizar, pero sabiendo lo que les estamos trasladando. Y muchas gracias por dejarnos compartir estos 10 minutos, que intentaré ser incluso menos, porque, bueno, hablando de buenas noticias, a nosotros nos gusta decir que somos una buena noticia. La economía circular no es solamente aspiracional, funciona y es real en muchos casos, ¿no? El caso práctico se llama, os voy a hablar de los aceites industriales, ¿no? De cómo contribuyen a proteger los recursos hídricos. Yo no sé si hablaría tanto de proteger como de prevenir la potencial afección por una mala gestión del residuo, pero sí os vamos a hablar hoy de los aceites lubricantes. En primer lugar, me gustaría decir que los aceites lubricantes es un producto muy interesante, el aceite industrial, porque aunque no seamos conscientes, prácticamente la vida como la conocemos y cómo funcionamos, funciona porque todos los equipos, herramientas, todo lo que nos rodea lleva aceite lubricante. El aceite industrial es un producto, como digo, muy interesante, es muy invisible y también es muy contaminante si no lo gestionamos adecuadamente. Al final, el problema de un aceite lubricante es que de natural, o sea, cuando estamos utilizando no genera mayor problema. El problema es que durante su uso pues se liberan determinados metales pesados, determinadas sustancias que hacen y que le confieren mucha peligrosidad al residuo. Tanto es así, os lo voy a ir contando y aparecerá en algún momento, tanto es así que podemos llegar a decir que 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar 1 millón de litros de agua, para que contextualicemos la magnitud del problema potencial que estamos evitando. Y esto es así fundamentalmente porque tiene un carácter oleoso, entonces supondría una película por encima del agua que impediría la entrada de oxígeno, y además porque, como os decía, pues contiene metales pesados que obviamente afectarían negativamente a la vida marina. Insisto, tanto es así la peligrosidad potencial del aceite industrial mal gestionado, que fue el primer residuo que fue legislado por la Unión Europea para garantizar una correcta gestión al finalizar su vida útil. De esto que ocurre en el año 75 hemos ido evolucionando, afortunadamente, y en el año 2006 en España salió un nuevo Real Decreto que gestionaba esos residuos y aplicaba lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor. Y la responsabilidad ampliada del productor es lo que nos permite garantizar que estos residuos se gestionan adecuadamente. Al final es un principio que se está aplicando tanto en los envases como en los aceites, como en los neumáticos. He visto que han estado por aquí nuestros compañeros de Signus, y lo que hace es trasladar al productor del producto la responsabilidad sobre ese residuo, sobre ese producto al finalizar su vida útil. Y esto es fundamental, cambia la concepción por parte de las empresas, o sea, e incluso desde el punto de vista estratégico y de operativo de las empresas. Antes las empresas comercializaban un producto, lo ponían en el mercado y se olvidaban, y ya no tenían ninguna otra responsabilidad. Esto de la responsabilidad ampliada del productor les hace que se impliquen en todo el ciclo de vida, que garanticen esa circularidad del producto y que al fin y al cabo tengan que tomar medidas ya desde el momento de la concepción del producto, que no obstante también les supone además una posibilidad de estirar su relación con sus clientes y poder consolidar más allá de la venta del producto, ¿no? y conseguir ese cierre del círculo.
¿Qué siga o sí cómo funciona? Pues esa responsabilidad ampliada del productor, en nuestro caso, se traduce en el que los fabricantes de aceites industriales, que son aquellas empresas que ponen en el mercado aceites lubricantes, tienen que declarar o tienen que hacerse responsables, mejor dicho, de esa gestión del aceite usado al agotar su vida útil, y en ese proceso pues lo que hacen es aportan una cantidad en concepto de gestión del residuo al final de su vida útil, que trasladan a la empresa, a los clientes y a los consumidores, porque tiene que estar desglosado en factura, porque como decíamos, economía circular significa que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo a lo largo de la cadena y todo el mundo contribuya. Por eso es importante que esté desglosado, porque hay que informar a los consumidores que están utilizando un producto que va a generar un residuo y que es importantísimo que lo gestionemos, porque podemos llegar a contaminar millones de litros de agua. Entonces, el consumidor, pues cuando adquiere ese producto, hace esa aportación, el fabricante con esa aportación se la da en este caso al sistema colectivo, que somos nosotros, y nosotros como sistema colectivo financiamos a los gestores que están operando y que se dedican a recoger ese aceite industrial a lo largo de toda la geografía. Estamos hablando de más de 250 empresas que comercializan lubricantes en nuestro país, más de 600 empresas, pero esto al final también se traduce en que nosotros tenemos testados más de 160.000 puntos de generación. Cuando hablamos de generación de aceite usado, hablamos de que hay que recogerlo en la gran industria, que os podéis imaginar, en el pequeño taller en el que todos cambiamos el aceite de nuestro vehículo, pero también en un hospital, porque hay un ascensor, en un hotel, en un convento, en un colegio. Nosotros tenemos prácticamente censados todas las instalaciones de cualquier naturaleza que generan aceite usado. Lo decía antes en la mesa anterior, estaban comentando, ¿no?, qué importante es que seamos todos conscientes de que cada vez que estamos consumiendo, estamos consumiendo recursos y generando un residuo que puede llegar a ser un problema. Como decía, nosotros financiamos, evidentemente registramos todo lo que es la puesta en el mercado y registramos todo lo que es la gestión del residuo, porque tenemos que informar a la Administración y porque al final eso es un compromiso país. Con la información que nosotros suministramos, España puede decir en Europa si estamos cumpliendo o no con los objetivos que se nos han fijado como país. Y luego la trazabilidad o la gestión final del aceite usado, pues por eso nos gusta decir que somos economía circular 100%, porque en nuestro caso, con el aceite usado recogido tenemos dos opciones. O bien se regenera, que básicamente es un tratamiento físico-químico que nos permite volver a obtener base regenerada. Un lubricante, si simplificamos mucho, es un producto que se compone de una base y un aditivo. Entonces, si llevamos por este camino el aceite usado, volvemos a obtener base lubricante con la que fabricar nuevos aceites y además evitamos el consumo de millones de barriles de petróleo. Solo con la actividad que tuvimos en 2022 podemos hablar que hay una estimación de que estaríamos reduciendo en 33 millones de barriles de petróleo el consumo de petróleo para fabricar las cerca de 270.000 toneladas de aceite que consumimos en nuestro país anualmente. Y luego tenemos una segunda derivada que sería algunos aceites lubricantes son empleados para volver a fabricar fuel vía y aprovechar el recurso energético que queda en su interior. El objetivo como país es que regeneremos el 65%, es decir, que el aceite lubricante usado se convierta otra vez en base para volver a fabricar nuevos lubricantes. En España podemos decir que el año pasado estuvimos cerca del 80%, el 79,6%, con lo cual creemos que es una buena noticia que sepamos que esto lo hemos conseguido entre todos. La generación del residuo es muy particular, el residuo al final está muy disperso, los volúmenes se concentran en las grandes industrias y demás, pero es fundamental que lleguemos a todos aquellos puntos donde se genera el lubricante. Simplemente, y para no extenderme demasiado, pues deciros que dentro de los más de 8.000 municipios que tenemos en nuestra geografía, el aceite industrial se genera en torno de 4.500. Pensad en todos esos municipios que no tienen ni farmacia, pues obviamente no tienen un taller, pero que realmente el 80% del aceite usado de nuestro país se genera exclusivamente en 570 municipios. Si nos limitásemos a actuar en esos 570 municipios, imaginaos la superficie de la geografía que estaría con una gestión del aceite usado descontrolado y con ese potencial de contaminación que tenemos en el medio terrestre, pero muy especialmente en el medio hídrico. Cuando decíamos protegiendo el agua, pues como os decía, nosotros prestamos especial atención a esas recogidas en zonas sensibles a la eutrofización. Evidentemente aquí no están incluidas todas las recogidas que hacemos en el entorno marino, en todos los puertos en los que también recogemos y demás.
pero sí que estaríamos hablando de más de 2.700 toneladas recogidas y cerca de 1.200 productores en todo el territorio. Para que os hagáis una idea, pues podríamos poner ejemplos como estos 705 kilos recogidos en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, 3.330 en el entorno de Aínsa, 2.850 en Portomarín. Son cifras que son pequeñas comparadas con las 130.000 toneladas que gestionamos anualmente. Si alguien está haciendo el cálculo mental, el aceite usado se consume durante su uso, entonces por cada 270.000 toneladas que consumimos se generan 130.000. Recogemos el 100% de las toneladas de aceite usado que se generan en nuestro país porque es un lujo que no nos podemos permitir. Estamos hablando de millones de litros de agua que podrían llegar a estar contaminados. Y ya para finalizar, pues simplemente deciros que en esta exposición nos gustaba compartir el tema de que es importante esta responsabilidad amplia del productor, que permite que los que ponen en el mercado productos que van a ser luego un residuo y pueden generar problemas, como son específicamente los envases que hemos comentado hace un momento. En el año 2019 el Gobierno balear, evidentemente atendiendo a la particularidad de la insularidad y las características del archipiélago, estamos hablando que tienen cerca de 80 espacios protegidos, y voy acabando ya, sacaron una norma para ampliar esta responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales e industriales y esto y lo hicieron con anticipación a esta norma que ya conocéis todos del mes de diciembre, que lo hizo extensivo a todo el territorio nacional. Bueno, nosotros en nuestro caso constituimos Genci para poder dar servicio también con los envases comerciales e industriales y garantizar la correcta gestión de un residuo que no solamente por el componente plástico, sino por el resto de componentes también debe ser gestionado. Así que muchísimas gracias.